vamos a hablar de la glándula hipófisis y vamos a partir intentando explicarles el origen embriológico de la glándula, porque ustedes estudiaron en anatomía la hipófisis, les hablaron de la neurohipófisis y les hablaron de la adenohipófisis. Bien, ambas hipófisis se comportan de forma diferente. ¿Por qué? Porque tienen un origen embriológico distinto. Quiero que se fijen en esta imagen, que por ahora no tiene mucho sentido para ustedes. Esta imagen que tenemos aquí representa a un corte longitudinal de un embrión. Esta zona es el recubrimiento externo del embrión, que en este momento todavía es un ectodermo. El recubrimiento externo no se ha formado una piel propiamente tal, pero sí es la parte más externa de este embrión. Esto que está en amarillo y doblado acá corresponde al llamado neuroectodermo, que tempranamente deriva de este ectodermo, pero esta hoja neuroectodérmica va a conformar el sistema nervioso. Y aquí tenemos las vesículas encefálicas primitivas en la región encefálica, y hacia caudal, van a comenzar a dar origen a la médula espinal. Entonces todo esto en amarillito está representando el neuroectodermo. Estas son las cavidades tempranas que se forman en el sistema nervioso central. Pero tenemos una zona, miren, un recuadro aquí. Y fíjense que en ese recuadro hay parte del ectodermo y parte de este neuroectodermo. Y aquí va a haber algo, va a ocurrir algo. Esta parte. Aquí en esta zona, debajo del recuadrito, hay como una pequeña entrada. Esa zona es la llamada cavidad oronasal primitiva. Se le llama estomodeo o boca primitiva, pero en realidad es una cavidad oronasal. Cuando ya estamos en una etapa avanzada del desarrollo intrauterino, se separa y se forma la cavidad nasal y la cavidad oral. Pero en este momento se le llama estomodeo. Entonces, esta zona de aquí, que tiene ectodermo, miren, aquí, es como el techo del estomodeo. En cambio, esta parte, esta porción de este neuroectodermo, está formando parte de una vesícula encefálica bastante dilatada llamada diencéfalo. A ustedes les mostraron el diencéfalo anatómicamente, que en realidad son los derivados embriológicos del diencéfalo. Diencéfalo desaparece, pero anatómicamente se le sigue llamando así a una zona que comprende varias estructuras. ¿Ya? Entonces acá tenemos lo que llamaríamos prácticamente como el piso del diencéfalo y el techo, ¿no es cierto?, del estomodeo. Entonces, esta zona está formada por ectodermo y esta por neuroectodermo. ¿Qué ocurre? Desde esta cavidad, desde el techo de esta cavidad, aparece, aquí la parte verde, una invaginación. Porque esta es una cavidad, es una superficie, por lo tanto esto se está invaginando. En cambio acá hay otra cavidad. Aquí está ocurriendo una evaginación. Entonces fíjense, desde el diencéfalo hay una evaginación, desde el estomodeo una invaginación. ¿Y qué va a ocurrir? Se van a ir relacionando ambos. Y finalmente, cuando lleguen a formarse anatómicamente, estas dos estructuras se vuelvan a encontrar, van a constituir, ya en una etapa avanzada del desarrollo, lo que vamos a conocer como hipófisis. Entonces, miren acá, esto es de origen ectodérmico. Ahora, ¿por qué dice bolsa de Rathke? Porque así se le denomina en forma inicial a esta, ¿no es cierto?, protrusión del estomodeo en dirección hacia el encéfalo, se le llama así. Pero sabemos que a partir de esta se va a formar finalmente lo que llamaremos la adenohipófisis. En cambio, la neurohipófisis es la que proviene desde del diencéfalo, desde el neuroectodermo del diencéfalo. Ahora, ¿qué pasa con la neurohipófisis? Miren, nunca se desconecta
de su origen. Nunca pierde conexión con el sistema nervioso. En cambio, ¿qué pasó con la adenohipófisis? Se desconecta completamente, ¿no es cierto?, de el techo del estomodeo. Pierde conexión completa. En cambio, la neurohipófisis siempre mantiene una conexión. Bien. Esto mismo está explicado acá, pero en palabras, para que lo vuelvan a leer, lo vuelvan a procesar de otra forma. Ahora, ¿qué tenemos acá? Este esquema resume con claridad realmente las funciones más importantes que nos interesa que cumple la hipófisis. Y aquí además podemos ver cómo se relaciona con el hipotálamo y cómo la hipófisis se encarga, ¿no es cierto?, de comandar la actividad de muchos otros órganos que en el fondo son glándulas endocrinas, pero también comanda estructuras que forman parte del sistema neuroendocrino difuso. Por eso les decía que era el órgano maestro, era la glándula maestra que se consideraba antes. Bien, entonces miren acá. Estas celulitas que estamos mostrando acá son neuronas. Tenemos de un color y de otro. Aquí tenemos un grupo y aquí tenemos otro. Porque estos son núcleos hipotalámicos. ¿Ya? Núcleos hipotalámicos. Y nos va a interesar el tipo de secreción que van a producir estos núcleos hipotalámicos. ¿Hacia dónde va la secreción de estos núcleos hipotalámicos? Hacia la neurohipófisis. Neurohipófisis. Pero por otro lado tenemos aquí a nuestra adenohipófisis. Esta adenohipófisis tiene una conexión con la neurohipófisis, pero tiene mayor independencia. Hay factores que son producidos en el hipotálamo y que comandan la actividad de la hipófisis. Pero por otro lado tenemos hormonas que se producen a nivel del hipotálamo, las cuales son liberadas directamente a la llamada neurohipófisis. Tanto la hipófisis como la neurohipófisis tienen actividad independiente entre ellas, pero ambas son comandadas por el hipotálamo. Bien, ahora, anatómicamente la neurohipófisis tiene segmentos, tiene partes, al igual que ocurre con la adenohipófisis. Pero a nosotros nos van a interesar alguna de ellas. Voy a partir explicando la neurohipófisis porque es más sencilla de poder estudiar, ¿no es cierto? Y más sencilla de poder explicar también. Partamos diciendo que la secreción que se libera desde la neurohipófisis es producida en los núcleos hipotalámicos. ¿Ya? ¿Qué tipo de secreción se produce a nivel de los núcleos hipotalámicos? Que luego se almacena y posteriormente se libera desde la neurohipófisis, son dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. A la hormona antidiurética también se le llama vasopresina. Bien, recuerden, se liberan desde la neurohipófisis a la sangre y van a vía sanguínea, ¿no es cierto?, llegan a diferentes órganos, pero no se producen acá, sino que se producen en los núcleos hipotalámicos. Bien, ¿desde dónde se almacenan y se liberan? ¿Y de qué parte específicamente de la neurohipófisis? De la llamada pars nervosa. La neurohipófisis tiene otros segmentos, otros sectores que no nos interesan, pero desde aquí van a ser liberadas estas dos hormonas. Bien, la hormona antidiurética, ¿dónde va a ejercer? ¿Hacia dónde va su acción? Se va a dirigir hacia el riñón, específicamente hacia lo que se llama el aparato yuxtaglomerular del riñón, que corresponde a uno de los sistemas neuroendocrino difusos, porque recuerden que el riñón tiene como función producir orina, pero ahí también hay células que liberan hormonas, y esas células a su vez también son comandadas por otras hormonas. Bien, entonces,
Aquí tenemos el riñón. ¿Y qué es lo que hace la hormona antidiurética o vasopresina? Justamente regula la liberación de orina. Aquí dice que se realiza lo que es la absorción de agua. Regula la cantidad de agua que se va a perder. O sea, ella evita, ojalá, que orinemos, porque lo considera una pérdida. Bien, por eso se llama hormona antidiurética. Después en fisiología le explicarán exactamente cuál es el mecanismo por el cual se genera todo esto. Pero ya saben desde dónde se libera y de dónde se produce. Bien, la oxitocina también es una hormona producida en los núcleos hipotalámicos. Se libera desde la par nervosa, pero fíjense, ¿hacia dónde va a dirigir su acción? Hacia la glándula mamaria y hacia el útero principalmente. Y va a actuar a nivel uterino, va a actuar en la capa muscular, pero no estamos hablando de cualquier momento del útero en la vida de una mujer. Básicamente es un útero grávido, o sea, un útero que está gestando y un útero que está gestando a término. Es ahí cuando particularmente se libera la oxitocina. Bien, principalmente en ese momento. ¿Por qué? Porque se desencadena todo lo que llamamos el trabajo de parto. Y la oxitocina justamente prolonga ese trabajo de parto, estimulando la contracción de la musculatura del útero, la musculatura lisa que está en esa zona. Pero también, al término de la gestación, durante el parto y toda la etapa de posparto, la oxitocina también estimula lo que llamamos la eyección de la leche, no la producción, la eyección, o sea, la salida de la leche. ¿Y cómo lo hace? Lo hace estimulando a las células mioepiteliales que se encontraban rodeando al adenómero. ¿Se acuerdan? A los alvéolos mamarios. Rodeándola, ahí hay células mioepiteliales, cuya contracción es estimulada por la oxitocina. Y de esa manera se produce como un ordeñamiento de la glándula mamaria, por decirlo de alguna manera. Entonces ella lo que hace es estimular la eyección, la salida de la leche, no la producción. Bien, bueno, y eso es con respecto a la neurohipófisis. Ahora vamos a hablar de la adenohipófisis, que es un poco más compleja. Ya tiene muchas más cosas, ya que es un órgano regulador neto de otras glándulas. Pero no solamente regula eso. Entonces, quiero que se fijen primero. La zona que nos interesa de la adenohipófisis es la llamada pars distalis. Vamos a ver que tiene otras partes, pero la que nos interesa es esta, ¿ya? Y en la pars distalis, histológicamente se pueden reconocer, debido a las características tincionales, 3 tipos de células, tincionalmente hablando. Hay unas células cuyo citoplasma no se tiñe, y a estas células se les llama cromófobas. Pero hay 2 tipos de células que sí se tiñen, por lo tanto son cromófilas. Hay un grupo de ellas que se tiñe con colorantes ácidos, por lo tanto son cromófilas, acidófilas o simplemente acidófilas. Y hay otro grupo que se tiñe con los colorantes básicos, me refiero a su citoplasma. Se les denomina cromófilas basófilas o simplemente basófilas. Bien. Ahora, antes se creía que las células cromófobas producían algo, liberaban algún tipo de hormona. Actualmente se les sigue mencionando porque se siguen viendo, se ven en los cortes histológicos, pero se sabe que una célula cromófoba en algún momento pudo haber sido una célula acidófila o una célula basófila, pero que liberó su contenido, y el contenido de estas células se acumula en gránulos citoplasmáticos. Entonces, cuando se libera, se vacía prácticamente la célula, ya no va a tener elementos en esos gránulos para teñirse, y desde ahí que se genera esta característica tincional. Entonces, antes se le atribuía una función a esta célula,
pero en realidad se sabe que no la tienen, pero se siguen describiendo porque se ven y corresponden a cualquiera de estas otras que se degranuló, o sea, liberó su contenido. Vamos a partir hablando de las células cromófilas acidófilas o células acidófilas. Aquí hay dos grandes grupos, porque se llaman así acidófilas según sus características tincionales, pero no todas producen lo mismo. Entonces tenemos dos grandes grupos. Esta de acá, las que secretan la llamada hormona del crecimiento, y a la hormona del crecimiento se le denomina o se le conoce también como somatotropina o somatotrofina. Ojo, que en español se puede traducir de las dos formas, somatotropina o somatotrofina, o simplemente hormona del crecimiento. Bien, a este grupo de células acidófilas que producen hormonas del crecimiento se les conoce como somatotropas. Así se le conoce, ese es el nombre de las células. Son acidófilas según sus características tincionales. Su nombre, somatotropas, que producen somatotropina o somatotrofina, que corresponde a la hormona del crecimiento. ¿Y dónde va a actuar esta hormona? Obviamente a nivel de todos los tejidos que tenemos en nuestro organismo, principalmente que participan en la composición de nuestro esqueleto. ¿No es cierto? Huesos, cartílagos, músculos y todos los tejidos conectivos asociados a ello. ¿Ya? Ahí actúa la hormona del crecimiento. Hay varios tipos de hormona del crecimiento, pero no vamos a entrar en eso. ¿Ya? Es suficiente con eso. El otro grupo de células, que también son acidófilas, van a producir la hormona llamada prolactina, que también se conoce como mamotropina o mamotrofina, pero el nombre más conocido es el de prolactina. Así se le llama la hormona. La producen también células acidófilas. ¿Pero qué nombre reciben estas células acidófilas productoras de prolactina o mamotropina? Se llaman mamotropas. Las células se llaman mamotropas. ¿Dónde actúa la prolactina? Sobre la glándula mamaria. Pero, ¿qué es lo que estimula? La secreción, o sea, la producción de secreción láctea. Ella actúa directamente sobre las células alveolares de la glándula mamaria, sobre los adenómeros, para estimular que se produzca secreción láctea. No se relaciona con la eyección, sino que con la secreción o producción láctea. ¿Ya? Eso hace la prolactina. Su producción comienza antes del nacimiento, durante el parto y durante toda la lactancia se prolonga también la producción de la prolactina. ¿Ya? Bien, espero que les haya quedado claro. Ahora vamos a este otro grupo, el grupo de las células basófilas o cromófilas basófilas. Al igual que el caso anterior, son basófilas de acuerdo a sus características tincionales, pero aquí tenemos varios tipos de células. ¿Ya? Hay un grupo de estas células basófilas que van a producir o van a generar o van a secretar, si ustedes quieren, a la hormona estimulante de la corteza adrenal. Ahí está abreviado en inglés. En español, ¿cómo se le denomina también a esta hormona? Se le denomina corticotropina o corticotrofina, la ACTH u hormona estimulante de la corteza adrenal. Bien, ahora, ¿cómo se llaman estas células productoras de corticotropina o corticotrofina? Se les llama corticotropas. ¿Ya? Corticotropas. Así se denominan las células productoras de la ACTH. ¿Y dónde va a ejercer su acción esta hormona, corticotropina o corticotrofina? A nivel de la glándula adrenal, pero solamente a nivel de la corteza. Solamente la corteza, que sería esto que está en amarillito acá.
¿ya? La médula tiene regulación directamente a partir del sistema nervioso periférico. En cambio, la que está regulada hormonalmente es la corteza de la glándula adrenal o suprarrenal. Bien, ahora tenemos otro grupo de células basófilas, las que producen la hormona estimulante de la tiroides. Hormona estimulante de la tiroides. En español, tirotropina o tirotrofina. Por lo tanto, ¿cómo se llaman estas células basófilas productoras de tirotropina? Se denominan tirotropas. Tirotropas. Y van a estimular, ¿no es cierto?, la producción hormonal de la tiroides. ¿Ya? Bien. Último grupo. Y este es un grupo. Los vamos a agrupar. En realidad es mucho más complejo que eso, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Bien. Existe un grupo de células basófilas que producen hormonas que van a estimular a las gónadas. En conjunto a esas hormonas que estimulan la actividad de las gónadas, se les conoce como gonadotropinas o gonadotrofinas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se les llama a las células? Gonadotropas. Bien. Tenemos dos gonadotropinas o dos gonadotrofinas. Una es la FSH y la otra es la LH. FSH, hormona folículo estimulante. LH, hormona luteinizante. No se les olvide para cuando veamos gametogénesis y ciclo menstrual. Y también para la formación de gametos tanto femeninos como masculinos. Porque aunque esta se llama hormona folículo estimulante, actúa tanto en el ovario como en el testículo. O sea, en los varones también tenemos estas mismas hormonas. La hormona luteinizante, el nombre viene de cuerpo lúteo. ¿Dónde se forman los cuerpos lúteos? En el ovario o gónada femenina. Pero la hormona luteinizante también actúa en el testículo. ¿Ya? Entonces, a estas dos se les conoce como gonadotrofinas o gonadotropinas en general. ¿Cómo se llaman las células, por lo tanto? Gonadotropas, que son células basófilas. Unas producen FSH u hormona folículo estimulante y las otras producen hormona luteinizante o LH. Ambas estimulan la actividad ovárica y testicular. Bien. ¿Qué tenemos acá? Algunos datitos distintos, algunos parecidos a lo que les acabo de señalar. La pars distalis es la que nos interesa. 75% de la adenohipófisis, pero también hay una pars intermedia y una pars tuberalis. De la tuberalis no se sabe nada más que anatómicamente se reconoce, y la pars intermedia, aquí es donde se produce la hormona estimulante de los melanocitos. ¿Se acuerdan de los melanocitos? ¿Ya? Pero bien, ¿qué fue lo que destacamos en la pars distalis? Las células cromófilas acidófilas o simplemente células acidófilas, las células cromófilas basófilas o simplemente basófilas y las células cromófobas. Aquí tenemos una descripción morfológica de esta célula. Lo demás ya se los dije todo, ¿ya? Con el cuadro anterior. Y acá tenemos una imagen de la adenohipófisis de su pars distalis, muy colorida cuando se emplean colorantes ácidos y básicos. Y en este conjunto, en este grupo de células, fíjense que hay algunas que solamente se tiñe su núcleo, pero su citoplasma es cromófobo. Hay otras, fíjense claramente, su citoplasma es acidófilo. Y otras en que el citoplasma, se fijan, intensamente basófilo, prácticamente no se ve el núcleo. Ahora, para yo determinar si son mamotropas, tirotropas, somatotropas, corticotropas, se requiere inmunohistoquímica. Es la única forma de poder identificarlas, porque yo acá solamente puedo decir que estas son acidófilas, estas son basófilas,
pero no puedo señalar exactamente qué tipo de hormona es la que produce. Para eso existe la inmunocitoquímica. De la neurohipófisis dijimos que era la par nervosa la que nos interesaba, porque aquí se producían, o mejor dicho, se liberaban hormonas que se producían a nivel del hipotálamo. ¿Cuáles hormonas son estas? La vasopresina u hormona antidiurética y la oxitocina. Ahora, antiguamente a esta glándula se le llamaba pituitaria, así se le conocía, ¿ya? Y las células más características que tenían, se pensaba que estas células eran secretoras, de ahí la equivocación que había. Y estas células que se pensaba que secretaban, a ellas se les denominó pituicitos, ¿ya? Conservan su nombre hasta la actualidad todas las células que se encuentran en la neurohipófisis, pero estas células solamente prestan soporte, ¿ya? O sea, mantienen la estructura de la neurohipófisis, ¿ya? No son células secretoras, porque ya se sabe que la secreción proviene de los núcleos hipotalámicos, pero siguen siendo importantes y siempre los mencionan en todos lados, pero recuerden que no son secretores. Bien, aquí tenemos una imagen de la parte nervosa de la neurohipófisis. Todos esos núcleos que se ven acá, que se destacan evidentemente con todos esos citoplasmas que están ahí, son los pituicitos, el único tipo celular presente. Obviamente entre ellos voy a encontrar capilares, y acá en estos espacios, ¿no es cierto?, en estas zonas que quedan cromófobas, es donde se va almacenando las hormonas que son producidas desde el hipotálamo y pasan a la circulación. Bien, vamos a explicar, para terminar esta parte, después vamos a estudiar otras glándulas, pero vamos a concluir en este momento, para que no sea tan largo la cápsula, con la glándula tiroides. Acá tenemos un esquema que la representa. Miren, tenemos una tráquea, ahí están los anillos traqueales, y aquí como una especie de corbatita, ¿no es cierto?, envolviendo a la tráquea se encuentra la tiroides, anatómicamente relacionada. Y ahora miren, entre los folículos tiroideos, que son los componentes de la glándula tiroides, encontramos 4, porque son 4, aquí no apareció en el dibujo, 4 glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides se clasifican como glándulas en islote, ¿ya? En cambio, la glándula tiroides, que es la que nos va a interesar ahora, se clasifica, de acuerdo a la organización de sus células, como glándula folicular. Cuando nosotros sacamos un trocito de alguno de los lóbulos de la tiroides, ustedes vieron que en anatomía tiene lóbulos, ¿no es cierto? Aquí está el lóbulo accesorio, que a veces está, otras veces no está, ¿ya? Si sacamos un trocito de cualquiera y lo procesamos, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto. Estas esferas que aparecen ahí, que se repiten. Y la tiroides está constituida, todos los lóbulos están constituidos por N esferas. Y entre esas esferas vamos a encontrar vasos sanguíneos. A estas esferas, a cada una de ellas, se les denomina folículos tiroídeos. Este es un folículo tiroideo, aquí tenemos otro folículo, otro. Son todos diferentes tamaños. Por lo tanto, todo esto está acá, folículos tiroideos. En cambio, la glándula paratiroides son pequeñas agrupaciones celulares. Por ejemplo, si tomamos de aquí, vamos a ver que es una agrupación totalmente encapsulada. Entonces, esta es independiente de esta y de la número 4 que no aparece acá. Son grupos celulares, ¿ya? Bien, nosotros no vamos a ahondar en la glándula paratiroides, les dejo así enunciado cómo se clasifica y los tipos celulares que están presentes acá. Ya recuerden que son grupos celulares encapsulados y cada una de estas glándulas, que son 4, tiene 2 tipos de células, ¿ya? Así es que recuerden esos nombres. Y acá obviamente se producen las hormonas paratiroides. Ahora, vamos a hacer hincapié en la glándula tiroides, debido a la gran cantidad de patologías que afectan a esta glándula, ya sea por exceso de funcionamiento o por básicamente no funcionar, porque se hipertrofia
o porque se atrofia. ¿Ya? Genera muchos problemas a nivel endocrino. Bien, miren acá. ¿Cómo está constituido un folículo tiroideo? Estas células que se ve claramente que es un epitelio, ¿no es cierto? Este es un epitelio secretor, pero de hormonas. A este grupo de células, que en realidad te forman acá, miren, un epitelio simple cúbico, es clásico. Se le denominan a cada una de estas células, se les conoce como células foliculares, pero también se les llama células principales. Ojo, porque aquí también hay células principales, tienen funciones distintas. ¿Ya? Las células foliculares o células principales de los folículos tiroideos se encargan de producir T3 y T4 y lo hacen a partir de una prohormona, o sea, una hormona inactiva que se mantiene en forma de un coloide, o sea, como una gelatina. Se mantiene en ese estado. Ahora, ¿quién produce este coloide? Esta prohormona inactiva o en estado coloidal. Las mismas células foliculares o principales. Entonces, cuando llega el estímulo desde la adenohipófisis, parte de este coloide ingresa nuevamente a las células foliculares, se les agrega yodo. ¿De dónde proviene el yodo? De los vasos sanguíneos que están acá, se yodan acá, y nuevamente a la sangre sale la T3 o la T4 según la cantidad de moléculas de yodo que contenga. ¿Ya? Entonces, las que forman este folículo, las que conforman este epitelio simple cúbico dentro del folículo, se llaman células foliculares o principales y producen T3 y T4, pero también producen el coloide tiroideo, así se le llama al componente que está en el interior de esta esfera, ¿ya? Está todo ocupado por esta especie de gelatina, eso es un coloide, es como una gelatina, y ese coloide es una prohormona. En realidad es una glicoproteína, se le llama prohormona porque en realidad a partir de ella se van a generar la T3 y la T4, pero es una proteína, una glicoproteína que no tiene actividad hormonal. Necesita ser procesada nuevamente por las mismas células que lo produjeron, pero dentro de la célula, más el yodo que se le adiciona para que se produzca T3 y T4. Y son liberadas hasta estas zonas donde tenemos tejidos conectivos con gran cantidad de vasos sanguíneos, capilares, que van a recoger al T3 y T4. Pero aquí existen otras células también, pegadas, eso significa al lado de las células foliculares, se van a encontrar otras células parafoliculares. Esa es una célula parafolicular, ¿no es cierto?, en el esquema, esa. Células parafoliculares. También se les denomina células C, como la letra C de casa, ¿ya? Células C. Estas células parafoliculares secretan la hormona llamada calcitonina, o también le llaman tirocalcitonina, encargada de regular el metabolismo del calcio. Bien, entonces, lo que acabo de señalar está acá, ¿ya? Para que lo vuelvan a leer, lo procesen, pero ya tiene la explicación con los monitos. Y acá tenemos imágenes. Acá tenemos, está lleno de folículos tiroideos. Esta es una tinción especial, ¿ya? Miren acá. Fíjense que son folículos de diferente tamaño, todos tienden a la esferidad en general. Y acá estamos destacando el coloide tiroideo. A veces, como lo que pasa cuando uno hace una gelatina, ¿no es cierto?, que quedan como burbujitas, a veces rayitas, y eso es producto de la preparación de la muestra. ¿Ya? Suelen quedar como pequeñas burbujas y a veces rayas ahí. Pero toda esta zona se llama coloide. ¿Pero quién la produce? Estas células que forman este epitelio simple cúbico. Células principales o células foliculares. Bien, ahora,
Esta, por ejemplo, que está pegadita aquí al folículo, esta que está pegadita podría ser una célula parafolicular. Son sumamente difíciles de identificar en los cortes histológicos. Se ven muy bien con microscopía electrónica, por lo tanto uno siempre dice parece sospechosa de una célula parafolicular por la ubicación que tiene. Por ejemplo, esta está pegadita a este epitelio, pero no forma parte del epitelio. Esa perfectamente podría ser una célula parafolicular. Y digo podría porque solamente con microscopía electrónica tenemos la certeza. Acá tenemos una hematoxilina eosina, tenemos dos hermosos folículos, ¿ya? Porque aparecen cortados completitos, porque a veces aparece por efecto de corte, nada más que el epitelio. Por ejemplo, aquí es como esta zona, no apareció completamente cortada. Entonces acá miren, con hematoxilina eosina, el coloide tiroideo se suele ver intensamente acidófilo. Se suele ver así. Dentro de este folículo, toda la estructura es un folículo de acá hasta acá, es un folículo, ¿ya? Ese es su coloide, este es su epitelio simple cúbico y cada una de estas células se denomina célula folicular o principal. Y ahora miren aquí, esta de acá sospechosamente es una célula parafolicular, pegadita al folículo. ¿Ya? Esa también podría serlo, pero en realidad esta está mucho más clara ahí porque está pegada inmediatamente a este epitelio simple cúbico. Entonces acá tenemos dos folículos, a cada una se le ve su coloide intensamente acidófilo, a cada una se le ve su epitelio simple cúbico formada por células foliculares o principales y pegado a ello vamos a encontrar las células parafoliculares o células C. Entre los folículos, gran cantidad de tejido conectivo que varía de laxo a reticular, pero lo más importante es que hay presencia de vasos sanguíneos del tipo capilares, los más chiquititos. Bien, aquí tenemos una descripción de las células principales o foliculares y básicamente, miren, acá tenemos una sola, ¿ya? Aquí tendríamos el coloide, y estamos mostrando acá cómo desde la sangre ingresan iones de yodo y por otro lado capturo o recapturo desde el centro del folículo, recapturo coloide para luego yodarlo y formar T3 o T4 según la cantidad de moléculas de yodo y nuevamente, miren, retornan a la sangre. Ya, eso por estímulo de la tirotropina o tirotrofina. Acá hay una descripción de esta célula, léalo para que logren entender mejor, ¿ya? ¿Cómo ocurre esto? A mí no me interesa el detalle, pero sí me interesa que esta celulita es capaz de producir el coloide tiroideo, formado por esta tiroglobulina, ¿no es cierto? Coloide es el estado en el que está, pero por otro lado, a partir de esta misma tiroglobulina, más la agregación de yodo, se forma el T3 y T4 que es liberado hacia acá. Por eso son células de secreción endocrina. ¿Ya? Bien. Y acá tenemos una descripción de las células parafoliculares. Estas células, como dice acá, son de gran tamaño en animales. Ahí se estudiaron. Específicamente animales bastante inferiores en la escala zoológica. ¿Ya? Son de muy gran tamaño y suelen estar más bien aisladas, lo que permite haberlas estudiado mucho mejor. En el caso de los mamíferos, que nos incluye a nosotros somos mamíferos, ellas están mucho más pegaditas a las células foliculares. Incluso en algunos casos se ha visto que comparten hasta la membrana basal, pero no siempre. Entonces aquí están las células foliculares y pegaditas ahí están las células parafoliculares. Ahí la estamos destacando. Estos son esquemas muy bonitos hechos a partir de la microscopía electrónica, pero finalmente son dibujos. Bien, y esta glándula la vamos a dejar para otra cápsula